El Senado de Uruguay aprueba la ley de eutanasia. La Conferencia Episcopal Uruguaya lamenta la decisión y recuerda que morir con dignidad significa acompañar al enfermo con humanidad, atención médica y asistencia espiritual. Un informe de la Comisión Vaticana para la Protección de los Menores pide más transparencia en los procesos eclesiásticos y un mejor acompañamiento a las víctimas de abusos. Crece la polémica en España en torno al aborto. Mientras la Alcaldía de Madrid respalda la difusión de información sobre el síndrome postaborto, el Ministerio de Sanidad promueve su práctica. A pocos días de la canonización de los primeros santos venezolanos, profundizaremos en los milagros que los llevaron a los altares. Hola amigos, hola Eddie, vamos terminando la semana informativa. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre para hacerlo y con esos televidentes desde los estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias, soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias desde Uruguay, donde el Senado aprobó la legalización de la eutanasia o provocar la muerte de un enfermo incurable. De ser promulgada la ley por el presidente Yamandu Orsi, con Uruguay serían 3 los países donde la eutanasia está despenalizada junto a Ecuador y Colombia. Veamos. Con 20 votos a favor sobre un total de 31, el Pleno del Senado de Uruguay aprobó la eutanasia tras 10 horas de debate el miércoles 15 de octubre. Vamos a votar una ley que no solo genera más derechos, sino que genera dignidad para quien la necesita en momentos lamentables. Que esta es una ley que no ofrece garantías, y no ofrece garantías para el paciente, para la persona afectada, pero tampoco ofrece garantías para el equipo de salud, para el médico y para el equipo de salud. La ley Muerte Digna, impulsada por el ex senador Ope Pasquet, recibió el apoyo del Frente Amplio, el Partido Colorado y una senadora del Partido Nacional. Es una ley humanitaria que atiende la situación de los que sufren, es una ley liberal porque se apoya en la libertad de las personas, la de los pacientes y la de los médicos, porque acá no se le impone nada a nadie. Los médicos que no quieran practicar una eutanasia oponen la objeción de conciencia y no la practican. Y lo mismo vale para los enfermeros y demás integrantes del equipo asistencial. El senador Martín Lema, del Partido Nacional, lamentó la aprobación de la ley Muerte Digna. Cuando hay personas que están atravesando un dolor, la mayor libertad la tienen cuando reciben una contención del punto de vista médico, psicológico y demás, que les permita tomar elecciones en otro formato. No estar condicionadas con un dolor que la persona quiere terminar con el dolor, no con su vida. Decir que es un tema de libertades, que claramente no lo es el atajo. La ley Muerte Digna permite la eutanasia realizada por un profesional sanitario, pero no autoriza el suicidio asistido, es decir, el paciente no puede autoadministrarse la medicación. La ley dice que pueden solicitar la eutanasia personas con enfermedades incurables que les generen un sufrimiento insoportable, incluso si su diagnóstico no es terminal. Exige que quienes la soliciten sean mentalmente competentes. No permite la eutanasia en menores. Ante la reciente aprobación de la eutanasia por el Senado en Uruguay, la Conferencia Episcopal lamentó la decisión de los políticos. En su comunicado reafirman que morir con dignidad no implica adelantar la muerte, sino recibir acompañamiento humano, médico y espiritual. Los prelados se comprometieron a seguir trabajando a favor de la vida y de su dignidad, según la Constitución, y ante la firma de varios tratados internacionales por parte de Uruguay. Estamos en conexión con el abogado uruguayo Diego Velasco. Bienvenido a EWTN Noticias. La Constitución uruguaya compromete el cuidado de la vida. ¿Con esto la aprobación de la eutanasia se podrá sostener? Es contraria a la Constitución claramente, por el derecho a la vida, por el derecho a la igualdad de trato ante la ley, por la prohibición absoluta de la pena de muerte que determina que la vida sea un derecho absoluto, y además por otras violaciones a la Constitución que implican el imponer a las instituciones médicas el deber de provocar la muerte, de ofrecer el servicio de muerte, y a la profesión médica cambiarles su código de ética y obligarlos, dándoles el deber de provocar la muerte. Empiezan a haber vidas valiosas y vidas sin valor para la sociedad. No se las puede matar mientras ellos quieran, pero no tienen un valor de orden público irrenunciable. Y esto es lo más grave. Y después es muy grave también a quienes se les quita ese valor
de orden público, esa irrenunciabilidad de su derecho a la vida, ese carácter de derecho humano del derecho a la vida, que son precisamente los más necesitados de ayuda y valoración. Se establece para las enfermedades terminales, aunque no tengan ningún sufrimiento, y para las enfermedades incurables, cualquier enfermedad crónica está incluida, o condiciones de salud irreversibles, que según la OMS están incluidas la vejez y las discapacidades congénitas o adquiridas, y se le agrega una condición que es que, en todo caso, con grave deterioro de su calidad de vida, lo que implica una discriminación por razones económicas y sociales, porque tiene peor calidad de vida a igual enfermedad, discapacidad o vejez, aquel que es más pobre, que está más solo, que no tiene una buena contención social o familiar. Esto es lo más grave de este proyecto de ley. ¿Y son muchos los casos de uruguayos pidiendo eutanasia? ¿Hay una estadística al respecto? No hay estadísticas, nunca ha habido un procesamiento de alguien por eutanasia. Abogado, ¿ya hay forma de rebatir por la vía legal la aprobación de la eutanasia? Es muy difícil, pero pueden, particularmente si lo reclama el colegio médico, que es a quienes le modificaron el código de ética de su profesión, o si lo reclama agrupaciones que representen a los eutanasiables, es decir, que representen a estas personas más desvalidas y necesitadas de ayuda, a las que le quitaron el derecho a su vida como un derecho humano irrenunciable y le quitaron entonces la valoración social debida a sus vidas. Porque tiene que ser alguien que tenga un interés directo, personal y legítimo para poder reclamar la inconstitucionalidad. ¿Y cómo interpreta que desde lo político en Uruguay se apruebe la eutanasia? Y desde lo político se ha dado una convergencia entre un interés de la izquierda que está con la agenda de los nuevos derechos y un sector liberal que también es de la oposición, en donde la agenda de los nuevos derechos ha permeado. Estos intereses están presentes y se cruzan también con una idea de libertad y autonomía que es propia del liberalismo radical, en la que consideran que uno tiene derecho a decidir poner fin a su vida. Abogado Diego Velasco, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Llevamos nuestra atención a la Santa Sede, donde un informe de la Comisión Vaticana para la Protección de los Menores pide más transparencia en los procesos eclesiásticos y un mejor acompañamiento a las víctimas de abusos. Nuestra corresponsal Paola Flynn informa. La Pontificia Comisión para la Protección de los Menores presentó su informe anual que cubre las actividades de 2024. Este órgano vaticano se dedica a acompañar a los supervivientes de abusos perpetrados por miembros de la Iglesia y a prevenir el abuso de las personas más vulnerables. He trabajado en aproximadamente el 90% de los países africanos, no por vacaciones, sino por trabajo. En muchos de esos casos planteé la pregunta, ¿cómo son los casos de abuso sexual? ¿De dónde provienen los perpetradores? Y cuando escucho que no hay casos, me estremezco, porque vivo en el mundo y no hay ningún país que pueda afirmar que no tiene casos de abuso. Una cosa que se desprende del informe mundial de UNICEF el año pasado es que la violencia y el abuso sexual no entienden de regiones ni de estratos sociales, no entienden de pobreza ni de riqueza, es algo generalizado. El reporte con los datos de 2023 concluyó en una necesidad de transparencia en los procesos canónicos para evitar un trato precario a las víctimas. Parte de ello consistía en la iniciativa por garantizar la eficacia y evitar la burocracia entre los dicasterios de la Curia romana para que atiendan los casos sobre abusos con mayor rapidez. Además, subrayaba la necesidad de nuevas políticas de reparación que no solo fuesen económicas, sino de reconocimiento y acompañamiento. En este reporte con los datos de 2024 se refuerzan estos dos aspectos, pidiendo escucha y cuidado, apoyo espiritual y psicológico, apoyo financiero y medidas disciplinarias para la prevención.
A ello se añade un mecanismo para reportar posibles abusos. La iniciativa Memorare, planteada desde el reporte anterior como un proyecto de acompañamiento y respuesta a las denuncias, se desarrolló a profundidad este año, implementando políticas de prevención en las distintas iglesias locales. Nos damos cuenta que hay realmente un impacto en las iglesias locales, en las conferencias episcopales. Es decir, hay más formación, hay más apertura de las oficinas para la recepción de denuncias y sobre todo hay más colaboración, porque la iniciativa Memorare inició cuando nos dimos cuenta que las iglesias no tenían recursos. Y no hablo de los económicos, también de los humanos, de los profesionales. Y en ese sentido creo que es una iniciativa que ha ayudado a la implementación, a hacer red en todos aquellos que pues están trabajando en este tema de iglesias que tienen muy pocos recursos al respecto. Monseñor Ali Herrera explicó que en este segundo reporte anual, un grupo de 40 personas víctimas y supervivientes de distintas regiones participaron de un grupo de enfoque. Las observaciones y hallazgos se compartieron con el Santo Padre. Se interesó muchísimo de todos estos hallazgos y especialmente él, que tiene además una formación canónica, está muy interesado en estas temáticas pues para mejorar cada vez más, porque él mismo nos lo dijo, está preocupado porque muchos de los procesos son muy lentos. Demoran años y también muy interesado en que las víctimas sean atendidas empáticamente por sus obispos en las iglesias locales. El presidente de la comisión, nombrado en junio por el Papa León XIV, Monseñor Thibault Verney, añadió que la protección de los menores es una parte esencial de la misión evangelizadora de la Iglesia y que no se trata solo de prevenir abusos, sino de reconstruir la confianza perdida y la credibilidad. En Roma, Paola Flynn, EWTN Noticias. El Papa León XIV recibió esta semana al presidente de Chile, Gabriel Boric, en el Vaticano. En su cuenta oficial de X, Gabriel Boric dijo el lunes que conversó con el Santo Padre sobre temas particulares de su país y que su santidad le comentó el dolor que le produjo como misionero los casos de abusos sexuales en la iglesia en Chile. En su mensaje, Boric calificó el encuentro como una muy bonita y reflexiva reunión, destacando el tono cercano y espiritual del diálogo con el pontífice. Y en su discurso por el 80 aniversario del Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Papa condenó la hambruna como estrategia de guerra. Escuchemos qué más dijo en la sede de la FAO en Roma esta mañana. Los escenarios de los conflictos actuales han hecho resurgir el uso de los alimentos como arma de guerra, contradiciendo todo el trabajo de sensibilización llevado adelante por la FAO durante estas 8 décadas. Cada vez parece alejarse más ese consenso expresado por los estados que considera la inanición deliberada un crimen de guerra, como también el impedir intencionalmente el acceso a los alimentos a comunidades o pueblos enteros. Por otro lado, en Perú, un fallecido y decenas de heridos fue el saldo de las violentas protestas del miércoles en Lima. La movilización a nivel nacional para llamar la atención del gobierno de transición ante el aumento de extorsiones y asesinatos dejó también más de 80 policías heridos por los manifestantes en la capital, según el Ministerio del Interior. El presidente interino, José Gerí, denunció que delincuentes se infiltraron en la marcha para generar caos. En la víspera, los obispos llamaron a la paz, la unidad y el rechazo a la violencia. En su comunicado pidieron al Señor de los Milagros que los ayude a construir un país de verdaderos hermanos unidos en la fe, la esperanza y el amor. Nos vamos a una pausa para al volver. Analizamos la controversia en España por la difusión de las consecuencias del aborto y las posturas enfrentadas del gobierno. Además, a días de la canonización de 7 beatos, repasamos el legado del italiano Bartolo Longo, conocido como el apóstol de Rosario. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. En España, en el Ayuntamiento de Madrid, aprobó una moción que obliga a informar sobre el síndrome posaborto en centros municipales de atención a mujeres. La medida fue impulsada por Vox y apoyada por el Partido Popular. Para conocer más sobre esta decisión, nos acompaña María José Mancilla, presidenta y fundadora de Spay Mater, Asociación Pro Vida de la Iglesia en España. María José, bienvenida a EWTN Noticias. Gracias. María José, coméntenos en qué consiste exactamente la moción aprobada por el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, pues es una moción que consiste simplemente que dentro de la información que a priori se debe de dar
a la embarazada antes de abortar se hagan una serie de menciones a lo que es el síndrome posaborto, es decir, a las consecuencias no solo físicas, sino psicológicas que la mujer puede tener después, tiene siempre, después de tener un aborto provocado. Entonces, bueno, esta polémica ha coincidido además con otras también sobre el tema del aborto, como que ha salido dentro del Ministerio de Sanidad, ha sacado una web que se llama Quiero Abortar, con una frivolización tremenda de lo que es todo el tema. Entonces, bueno, pues ambas cosas han coincidido y entonces pues ha habido una oposición tremenda, como cada vez que sale algo mínimamente pro vida por parte de todos los partidos políticos, incluyendo incluso el propio Partido Popular que está en el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Entonces niegan que no exista evidencia científica. Bueno, lo cierto es que sí existe como tal varios estudios al respecto y de manera providencial pues ha salido justamente este verano, al final del verano, hace no muchas semanas, pues un estudio muy importante que se ha hecho sobre el síndrome posaborto que se ha realizado en Canadá, que en concreto en la región de Quebec, con una muestra de 1,2 millones de embarazos y muchos cientos de miles de personas que habían abortado, sobre las consecuencias psicológicas que tiene a largo plazo, ¿no? No existe el derecho al aborto en nuestra legislación, esa es la verdad. De hecho, no existe en ningún país del mundo más que en Francia hace muy, muy poquito. Precisamente, María José, el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, ha anunciado que pretende promover la inclusión del aborto como un derecho constitucional. ¿Qué implicaciones podría tener esta propuesta? A ver, esto no es algo que se le haya ocurrido especialmente y solo a nuestro presidente, sino que es algo que viene propiciado desde la propia Unión Europea para todos los países comunitarios. Sin embargo, la Constitución española en este caso, por supuesto que siempre todo se puede cambiar, pero tiene un sistema muy garantista a la hora de cambiar la Constitución. Entonces, habría que disolver las Cortes, convocar elecciones generales otra vez, volver a constituir el Parlamento y que de ese Parlamento hubiera no solamente una mayoría absoluta, sino una mayoría reforzada de 2/3 para poder cambiar la Constitución. Yo creo que no es que se lo esté planteando, entre otras cosas porque no tiene mayoría ni siquiera absoluta y desde luego que no quiere convocar elecciones, simplemente es algo que viene de la Comunidad Europea y que se usa como medio de amedrentar, ¿no? Y de introducir ese concepto de que existe el derecho al aborto, aunque legalmente, verdaderamente, no existe ese derecho. No vamos a hablar ya de cuestiones morales, que obviamente no existe nunca, pero ni siquiera jurídicamente ese derecho existe. Entonces, es una labor básicamente propagandística, ¿no? Desde su experiencia, María José, ¿cuáles son estos síntomas, estas consecuencias que genera el posaborto? Uno de ellos es, por eso se llama muchas veces trauma posaborto, ¿no? Que es un trauma, puesto que verdaderamente es una experiencia traumática, siempre lo es. Por otra parte, hay un sentimiento de que me siento víctima y me siento culpable, ¿no? Víctima porque todo el mundo me dijo que esto era lo mejor que podía hacer y sin embargo yo me siento fatal. Me siento culpable porque finalmente he sido yo la que he aceptado o la que he dicho que sí. El número de mujeres ingresadas en centros psiquiátricos que han pasado por un aborto provocado pues es 10 o 12 veces superior a las que no han abortado. Y finalmente porque evidentemente esa mujer ha perdido un niño, ¿no? Cuando una mujer se queda embarazada sabe que está embarazada de un hijo, con lo cual cuando aborte, por más que su ideología o que intente convencerse de otra cosa, finalmente tu naturaleza te dice que has perdido un hijo. Toda la industria del aborto, todos los lobbies tienen miedo de esos pequeños pasos, de que verdaderamente la madre se dé cuenta de la humanidad de ese niño y que lo que le venden como la mejor solución que va a solucionar todos sus problemas, lejos de solucionárselo, pues les causa otros más graves. Le agradecemos mucho por la entrevista. A pocos días de la canonización de los primeros santos venezolanos, profundizamos en el primer milagro que marcó el paso de la hermana Carmen Rendiles a los altares. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa. Con la aprobación
aprobación del segundo milagro atribuido a la intercesión de la religiosa venezolana Carmen Rendiles, el país se prepara para la ceremonia de canonización que le dará a sus 2 primeros santos oficialmente reconocidos por la Iglesia Católica. En un lapso muy corto de tiempo, el Papa Francisco autorizó que se eleve a los altares a 2 venezolanos ejemplares del siglo XX, la fundadora de las Siervas de Jesús y el beato José Gregorio Hernández, laico y médico de gran fama de santidad. El padre Juan Carlos Bravo reflexionó sobre la importancia del hecho histórico para la vida de fe en Venezuela y la realidad cotidiana de un país afectado desde hace mucho tiempo por toda clase de males y sufrimientos. Para Venezuela creo que ha sido 2 grandes noticias en este momento, tanto la santidad de José Gregorio Hernández, pues que es el médico de los pobres y que todos los venezolanos de alguna u otra forma pues conocemos y anhelamos ese sentir, pero también ahora una mujer, ¿no?, que sea también una santa para la iglesia venezolana. Trinette Durán es probablemente la venezolana que recibió con más alegría la noticia de la canonización de Madre Carmen, siendo ella la protagonista del primer milagro que le permitió a la religiosa llegar a ser reconocida como beata. Durán es médico cirujano. En 2003, cuando estaba a punto de realizar una operación en un hospital público de Caracas, sufrió una descarga eléctrica por un cable que se descolgó en el quirófano, que le dejó inmovilizado el brazo derecho y 3 dedos. El día que iba a ser operada, decidió primero ir hasta el Colegio Belén, fundado por Madre Carmen, en donde reposan sus restos. Durán rezó frente a un retrato de Madre Carmen del que salió un hermoso rayo de luz que alumbró toda la habitación y llegó hasta su hombro. Trinette sintió calor en el brazo, perdió el conocimiento y quedó curada. Fue muy emocionante porque de Roma, de la oficina de la Causa de los Santos, imagínate cantándome cumpleaños y dándome la noticia, fue demasiado emocionante, de verdad que estoy muy bendecida, digo yo, estoy muy bendecida y está muy bendecida nuestra patria, Venezuela, y el mundo entero que tenemos una nueva santa. La Madre Carmen se convierte hoy en día en la Santa Madre Carmen, ya no es de Venezuela, sino del mundo entero. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias. El italiano Bartolo Longo es otro de los 7 beatos que serán canonizados por el Papa León este domingo. Le contamos quién es. Este próximo 19 de octubre, el Papa León XIV proclamará 7 nuevos santos. Uno de ellos será el beato Bartolo Longo, primer caballero canonizado de la Orden del Santo Sepulcro. Bartolo, que anteriormente estaba profundamente involucrado en el ocultismo satánico, se convirtió al catolicismo después de buscar la orientación de un sacerdote dominico, que lo animó a rezar el rosario cuando sufría de ansiedad, depresión y estaba atormentado por visiones aterradoras. Esto lo inspiró más tarde a difundir la devoción al Santo Rosario por la ciudad de Pompeya, en Italia. Creó la novena de Pompeya, 54 días de rezar 5 decenas del rosario como medio para buscar la gracia en casos desesperados, y construyó el santuario de la Santísima Virgen María del Santo Rosario. Al entrar en el mes dedicado al rosario, el santuario se llena de peregrinos, lugareños y turistas que se reúnen para visitar su tumba y aprender más sobre el futuro santo. Lo que él hizo por Pompeya fue algo que nadie más podrá volver a hacer jamás. Somos los hijos de Bartolo Longo. Yo soy de esta tierra, soy de esta zona. Bartolo Longo nos enseñó que el rosario es vida. Para mí, el rosario lo es todo. Rezo uno con mi esposa cada mañana antes de levantarme. Es decir, nada más despertarme. Llevamos más de 10 años rezándolo cada mañana. El rosario es vida. Bartolo Longo es una persona que ha lasciato un segno. Bartolo Longo es una persona que dejó huella aquí en Pompeya, y no solo en mí, sino también en todas las personas que lo rodeaban. Todas las personas que conocieron a Bartolo pudieron apreciar su espiritualidad. Apprezzare la sua spiritualità. Dentro del santuario se venera una imagen de Nuestra Señora de Pompeya. En su día fue un cuadro desechado y ahora es el corazón espiritual de la basílica tras la restauración que el beato mismo hizo. A esta imagen se le atribuyen numerosos milagros y gracias, lo que atrae a fieles de todo el mundo.
Hasta el día de hoy, sigue moviendo a los creyentes a abrazar la recitación constante del rosario. Cada rosario, cada Ave María es una rosa para Nuestra Señora. Es maravilloso porque te sientes muy cerca de ella y ella te ayuda en todas tus dificultades. Molta gente non crede nei miracoli. Io ci credo. Muchas personas no creen en los milagros. Yo creo en ellos porque yo misma he vivido uno. Tenía un familiar, un sobrino, que sufrió un terrible accidente. Nos encomendamos a la oración como familia y gracias a la oración a Nuestra Señora de Pompeya, mi sobrino se salvó y sigue con nosotros. Son estas cosas las que fortalecen aún más nuestra fe en la oración y en Nuestra Señora del Rosario de Pompeya. Rosario significa allontanare Satana da noi. El rosario implica mantener a Satanás alejado de nosotros, por lo que nos ayuda a crecer bien. No sé si alguna vez habéis oído hablar de esos videntes que realizan exorcismos, que liberan a las personas del diablo, pues el rosario es el arma más poderosa. Mientras los católicos toman sus rosarios este mes y se dirigen a Nuestra Señora, la vida de Bartolo Longo nos recuerda que nadie está fuera del alcance de Cristo y que a través del rosario, a través de María, la vida entera puede cambiar. El Papa León XIV recibió como obsequio un caballo pura sangre árabe llamado Proton, procedente de la ciudad polaca de Kolorzeg. Según informó el Vaticano ese miércoles, el polaco Andrzej Michalski, presidente de la ganadería de caballos Michalski, ofreció el equino al Santo Padre, recordando que durante su etapa como misionero en Perú, el Papa León XIV solía montar a caballo con frecuencia. Proton, un ejemplar de 12 años de pelaje blanco, pertenece a una de las razas equinas más antiguas y apreciadas del mundo, conocida por su elegancia y resistencia. Por el momento residirá en Castel Gandolfo, donde se encuentra el centro ecuestre del Vaticano. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Saben que pueden seguirnos en las redes sociales, también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.